Pues ni una vida entera alcanzaría para dominar todos los trucos del diseño gráfico. Pero si lo nuestro es la creación de contenidos, tenemos que conocer por lo menos básicamente los principios básicos del diseño. Y es justamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Ojo que estos principios básicos señalamos del diseño, pero en realidad aplican casi a todos los elementos visuales de contenidos digitales y hasta algunos principios que se pueden aplicar en la vida misma. Pero mira, veamos. Ojo, siempre que podamos y el bolsillo nos dé, siempre contratemos un diseñador o una diseñadora gráfica. Ellos ya son profesionales, saben lo que hacen. Pero si eso no es posible, como pasa en la mayoría de los casos, pues vamos un poco a ver estos principios. El primero, jerarquía, es uno de los principios básicos del diseño. Y para eso podemos utilizar el tamaño de las letras, de los elementos, de objetos, el peso, tipografía, los colores. Y es así que podemos jerarquizar elementos dentro de nuestros diseños para ayudar a las personas a reconocer qué es lo más importante dentro de nuestros diseños. Aquí tenemos un ejemplo de una tarjeta de presentación. Si ustedes ven al lado derecho, hablando justamente del texto, de las tipografías, del peso, del tamaño, todas son iguales. Es la misma tipografía, el mismo tamaño de letras, ¿no? Entonces no varía casi nada, no hay una jerarquía fuera del diseño del logo, lo que está ahí. Pero si vemos al costado izquierdo, ahí ya vemos una priorización, una jerarquización de elementos. Entonces el nombre, que nos parece más importante, está en el mismo, ojo que está con la misma tipografía, con la misma fuente. Simplemente se le ha puesto negrilla, se ha agrandado el nombre. Lo segundo más importante es el cargo, y ya los demás elementos, otros 3 elementos que están ahí, teléfono, correo y página, están en el mismo tamaño. A eso se refiere con la jerarquización, y uno se da cuenta al ver cuál se ve más, es más placentero, digamos, a la vista de ver. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces también vemos que hay jerarquías, y a través de los colores nos estamos dando cuenta también de cómo se está priorizando algunas palabras. El segundo principio, el contraste, es importantísimo en un diseño. Miren, por ejemplo, esta imagen que ustedes están viendo ahorita, ¿no? Está llena de contrastes. Quizás demasiado, eso lo podemos discutir. Pero hay colores, ¿no? Ahí está el verde, este lado está el verde, ahí hay otro color al fondo. Aquí a este costado otra lucecita, hay sombra, luz, sombra. ¿Me entienden? El contraste siempre ayuda a que resalte no solamente un diseño, sino cualquier elemento visual que estamos tratando de mostrar. El contraste es tu mejor aliado cuando se trata de crear gráficos con impacto. Por ejemplo, una forma geométrica bajo una fuente sans serif es una combinación excelente, ya que sus formas estructurales encajan bien entre sí. Si se usa una sola tipografía, puedes usar 2 tipos de la misma, vale decir, puedes poner una en negrilla, la otra más delgada. Cuando hablamos de elementos, por ejemplo, cuando tenemos cuadrados en un diseño, podemos aumentarles redondos. Eso genera contraste visual. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Entonces, como ven ahí, estamos haciendo contraste primero con una imagen de fondo que es más oscura, monocromática, y tenemos ahí el texto que está en blanco, en contraste, y existe ahí. Y tenemos otro contraste más en las fuentes, en los textos, ¿no? Vámonos a otro de los principios del diseño, la alineación. Hay que dejar respirar a los elementos en nuestros diseños. Hay que darles aire, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Esto significa no tener, por ejemplo, los elementos, ya sea una foto, un texto, pegadísimos a los bordes, sino darles un poco de aire para que respiren. Y ahí, por ejemplo, utilizar una línea o un adorno para conseguir un equilibrio es útil, como vemos acá. A veces cometemos el error de incluir muchas tipografías, muchas fuentes dentro de nuestro diseño, y eso realmente no se ve bien. La regla por lo general es tener máximo 2 o 3 tipografías dentro de un diseño, si no se ve con mucho ruido, no es placentero a la vista. Aquí vemos un ejemplo, al lado izquierdo, si se dan cuenta, hay como 1, 2, 3, 4, 5... no sé, unas 5 tipografías distintas, si se dan cuenta. En cambio, al lado derecho ya se usan menos, ya hay como que hay un poquito más de orden en tema del uso de tipografías. Y miren, lado a lado se ve más placentero a la vista el diseño del costado derecho. Y sí, por el bien del diseño, limita el número de tipografías.
Vamos al quinto. Las fuentes tipográficas transmiten emociones. Por ejemplo, si tú lees el número, lo que tenemos aquí, 5 puntos. Las fuentes tipográficas transmiten emociones. La forma de esta tipografía, de esta fuente, es como que te da un aire más juguetón, que te da un aire más de romper reglas. Entonces es importante, por ejemplo, cuando vas a hacer un diseño, ver el mood, lo que se dice, ¿no? De tu contenido, qué quieres transmitir con el diseño. Y según eso puedes ver qué fuentes van más a ese espíritu de lo que quieres transmitir. 6. No le temas a ampliar el tamaño del texto, del tamaño de tu fuente, de tu tipografía o de las figuras que estás utilizando dentro de tu diseño. Especialmente cuando estamos hablando de texto, podemos darnos algunas licencias para agrandar los textos, jugar con las dimensiones. Aquí tenemos un ejemplo, miren cómo tamaño, cómo destaca, ¿no? En relación con los otros textitos que hemos puesto acá e incluso con el diseño mismo. Estamos viendo montañas majestuosas, grandes. Entonces, como que tiene ahí como una sinergia ahí entre el texto y la imagen. Sigamos, usa los colores de forma inteligente. Elige un esquema cromático que tenga entre 1 y 3 colores primarios y haz lo mismo con los secundarios que se contrasten y complementen entre sí. No hay que ponerle demasiado color, puedes usar el brillo para crear contraste. Puede ser consistente utilizando distintas intensidades del mismo color. Si el fondo tiene un color muy vívido, las tipografías más delgadas tendrán que ser más resaltadas. Entonces vemos este ejemplo, ¿no? El lado izquierdo. Cualquiera diría, digamos, que ese amarillo obviamente es fuerte, o sea, es contrastante. Pero miren cómo la sutileza del blanco que está al costado derecho en la palabra cacti pega más, tiene más sentido y genera más contraste y es más llamativo que el amarillo que está al costado izquierdo. Y esto es lo que hablábamos, que podemos usar colores, digamos, con una armonía visual, ¿no? Y aquí quiero darles un tip que les puede ayudar mucho. Esta página que se llama color.adobe.com, que es la paleta de colores de Adobe, ¿no? De este software de diseño. Ustedes entran acá y pueden ver las combinaciones de colores. Y nos da varias opciones. Colores análogos, están los monocromáticos, la triada. Lo único que uno tiene que hacer, por ejemplo, miren, es ahí mover, digamos, ver qué paleta más o menos te está llegando a gustar, esta, digamos. Entonces ahí tienes unas combinaciones que harán que tu diseño destaque, que sea sobrio, si se quiere. ¿Y cómo hacemos para plasmar esto después? Tenemos que obviamente copiar aquí como código, si se quiere, de este específico color. Este código, al pegarlo a cualquier editor, uno pega y va a tener ese color específicamente. Bueno, volvamos a los principios. Menos es más. Mantén el diseño sencillo, sin olvidar lo fundamental, claro. Asegúrate que cada elemento tenga una razón de ser en el diseño y limita el número de fuentes, colores, figuras y marcos a lo mínimo posible. Utiliza combinaciones de colores que se contrasten con el texto para que se vea bien definido y sea fácil de leer. Por otro lado, un marco uniforme para contener el texto mejorará la estructura composicional del diseño. Así es, keep it simple. No te compliques. No te compliques con complicados estilos o combinaciones de paleta de colores. A veces los mejores diseños también son los más simples. Pero bueno, seguramente estas cosillas, estos truquillos los vamos a ir a afinar mucho más en nuestros encuentros presenciales. Espero que esto del diseño, estos principios les haya servido. Ya saben, no se aplica solo al diseño gráfico, al diseño de artes, se aplica casi a todo lo que es imagen, o sea, videos, incluso cómo hacer las simetrías, dimensiones, aplica también eso, e incluso, como les decía, si se dan cuenta, algunos elementos de nuestra vida cotidiana. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!